Pública le da la más cordial bienvenida a la apertura del primer ciclo del 2016 con la conferencia titulada Proyección Exterior de Costa Rica en la Administración Solís, impartida por el señor Manuel Antonio González Sanz, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Nos acompañan esta tarde en la mesa principal el señor Manuel Antonio González Sanz, canciller de la República, el director de la Escuela de Administración Pública, señor Leonardo Castellón, el director del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, señor Carlos Murillo, el director del programa de posgrado en Administración Pública, señor Víctor Garro. Para iniciar, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte del señor Leonardo Castellón, director de la Escuela de Administración Pública. Buenas tardes. Excelentísimo señor Manuel Antonio González Sanz, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Doctor Carlos Murillo Zamora, director del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Máster Víctor Garro Martínez, director del programa de posgrado en Administración Pública. Cuerpo docente de la Escuela de Administración Pública. Estudiantes de la carrera de la Escuela de Administración Pública, del posgrado en Administración Pública y del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, amigos y amigas todos. Con esta lección inaugural del primer ciclo del 2016, no solamente celebramos el inicio del año académico como tal, sino que damos inicio formal a las actividades de conmemoración del 60º aniversario de la creación de nuestra Escuela de Administración Pública. Esta unidad académica nace justo en la mitad del siglo pasado, época marcada por grandes cambios sociales en Costa Rica, de los cuales todavía disfrutamos sus transformaciones. La escuela nació para responder en un primer momento a la necesidad de la profesionalización de una administración pública que debía atender a las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales del momento, y en un segundo momento también a la necesidad de profesionalización de nuestra administración aduanera para atender los requerimientos de una economía en transición hacia un modelo de apertura fundamentado en tratados de libre comercio en procura de una fuerte dinamización de nuestra economía. Hoy en día, la Escuela de Administración Pública cuenta con cerca de 1.200 estudiantes activos en las carreras de Administración Pública y Administración Aduanera y Comercio Exterior, ambas carreras acreditadas por SINAES y la segunda que mencioné, acreditada por PICARD de la OMA. Es pues una unidad base también de dos programas de posgrado, uno en Administración Pública y otro en Evaluación de Programas y Proyectos del Desarrollo y del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. En la actualidad nos encontramos ante grandes retos como país, una pobreza persistente que ronda el 24% de nuestra población, desigualdad, una tasa de desempleo en crecimiento, una sociedad fragmentada donde cada día es más difícil ponerse de acuerdo, donde hay desidia y poca participación en los procesos de decisión pública. Estas circunstancias son grandes retos también para nuestra escuela, en la cual desde la docencia, la investigación y la acción social estamos obligados a pronunciarnos y a incidir en los grandes cambios que nuestra sociedad demanda. En otras palabras, debemos servir a nuestro país. En palabras del ex rector y una de las más grandes figuras políticas e intelectuales del siglo pasado, el licenciado Rodrigo Facio Brenes, cito, abro comillas, el hombre culto, por serlo, debe ser un hombre al servicio de su país y de sus conciudadanos y de la humanidad en general, un ser de amplio espíritu humano y social. La superioridad del universitario, si es que se desea emplear tal término, es simplemente superioridad en la aptitud para servir. En el mundo global de hoy, los estados no pueden pensar solo en la política exterior en un sentido estricto,
sino como la proyección del Estado, del país, de la sociedad en su conjunto. La internacionalización es hoy una constante en todos los asuntos cotidianos. Por eso, para quienes se forman en nuestras dos carreras, la gestión exterior del gobierno Solís Rivera es un aspecto que debe ser conocido, pues es parte del quehacer académico y profesional. Por ello, estos jóvenes profesionales, algunos recién comenzando, otros por graduarse, requieren conocer lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pues como profesionales contribuirán a ese quehacer, ya sea desde los distintos puestos de la administración pública, en la administración aduanera, desde el sector público y muchos otros ámbitos. Cierro agradeciendo al señor Canciller por acompañarnos el día de hoy, a quien reconocemos también su excelente gestión como ministro, frente a temas tan complejos como el paso del grupo de cubanos y cubanas por nuestro territorio, o la sentencia en la Corte de La Haya en el litigio con Nicaragua. Nos congratulamos como costarricenses del excelente trabajo del equipo de Costa Rica, encabezado por usted, señor ministro. Es un honor para nosotros el poder contar con su conferencia, en particular por ser un funcionario de gobierno que cuenta con una gran experiencia en el Ministro de Comercio y actualmente en la Cancillería. Agradezco también al programa de posgrado en Administración Pública y el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas por la coorganización de este evento. Y termino agradeciendo a ustedes también por estar aquí presentes y no dudo que esta lección inaugural va a ser muy provechosa para todos nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, señor Castellón, por su mensaje. A continuación, las palabras del señor Víctor Garro, director del programa de posgrado en Administración Pública. Buenas tardes, señor Canciller, señores directores de la Escuela de Administración Pública y del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Para la maestría en Administración Pública, que representa en realidad un conjunto de varios programas de maestría, entre ellos la maestría en Diplomacia, la maestría en Gestión Pública, la maestría en Administración Aduanera y Comercio Internacional, la maestría en Administración de Cooperativas y la maestría en Contratos. Es grato estar presente hoy día en este momento en que hacemos esta lección inaugural para que reflexionemos juntos sobre la política internacional de Costa Rica. Hay que recordar que nosotros como expertos, como conocedores, como gente que se especializa en la gestión de los programas de desarrollo, en los programas que tienen que ver con la generación del valor público, requerimos entender que las políticas no se hacen en un vacío, que tienen un contexto internacional que modifica, que genera oportunidades, pero también genera amenazas, y que ese contexto es sumamente dinámico y que por lo tanto nosotros a la hora de planear, a la hora de gestar, a la hora de poder implementar las políticas, los planes, los proyectos, tenemos necesariamente que ver más allá de nuestras fronteras. Hoy por hoy, por ejemplo, si un crucero de Irán atraviesa el Mar Rojo, el precio del petróleo se va a disparar. ¿Por qué? Porque hay respuestas de Israel. Cuando hoy por hoy nosotros volvemos a ver los conflictos que se dan en el contexto del Asia-Pacífico, al cual Costa Rica aspira estar cada vez más cerca, pues vemos con preocupación lo que puede pasar entre los conflictos entre Filipinas, entre Vietnam, entre China, entre Japón, por las islas que se empiezan a disputar. Pero también como personas que vivimos en un mundo en el cual todos dependemos de todos, vemos como, por ejemplo, la política internacional de Costa Rica en favor de la paz, en favor del desarrollo, en favor de un mejor ambiente, genera para nosotros como personas, como ciudadanos y también como administradores públicos y administradores aduaneros, la necesidad de estar considerando qué es lo que se hace por parte de nuestro país en el contexto internacional y cómo esto puede incidir en el trabajo que hacemos día a día, en la forma en que nosotros planeamos y en la forma en que nosotros ejecutamos. Por eso, estimados estudiantes, esperamos que esta lección les permita visualizar
que independientemente de lo que nosotros estamos gestando, el contexto internacional modifica, genera amenazas y oportunidades que deben ser contempladas en forma dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garro, por su mensaje. Seguidamente, el señor Carlos Murillo, director del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, hará uso de la palabra. En nombre del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, quiero agradecer igualmente al director de la escuela, al personal de la escuela, al director de la maestría y el equipo que trabaja en la maestría, porque la intención que tenemos es comenzar a integrar esos 3 programas que en algún momento no han tenido esa vinculación. Quiero agradecer a don Manuel, que ha sacado tiempo de su apretada agenda, incluso regresando hace pocas horas al país, para compartir con nosotros. Brevemente quiero presentarles una reseña de quién es el canciller de Costa Rica en la administración Solís Rivera. Formado en esta universidad, es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Leyes por la Universidad de Columbia en Nueva York, y un diplomado en regulaciones sobre bolsa de valores en un programa de la Universidad de San Diego que se desarrollaba en el país. Igualmente profesor de la Escuela de Derecho entre 1990 y 1996. En el ámbito del ejercicio profesional del derecho, forma parte del equipo Facio Cañas, especializado en inversión extranjera, derecho financiero y corporativo y resolución alternativa de conflictos. En el ámbito político, en realidad empieza su carrera primero como asesor del vicepresidente de Costa Rica entre 1992 y 1994. Posteriormente asume la función de jefe de misión en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Después de la sede en Nueva York, la sede en Ginebra es clave para el mundo por la presencia y por los temas que se cubren en la Organización de Naciones Unidas en esa ciudad entre el 2002 y el 2004. Desde el 2004 es ministro de Comercio Exterior hasta el 2006. Durante ese periodo, entre muchas de las actividades más allá de la gestión regular de un ministro, creó la Dirección de Inversiones, desarrolló buena parte del proceso de las actividades vinculadas al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, e inició las negociaciones con la Unión Europea. En ese contexto se abrió la primera oficina de promoción comercial de Costa Rica en la Unión Europea. Fue presidente pro tempore de SIECA, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, y desde el 2014 a la fecha es ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y como nos decía Leonardo, con una serie de retos claves para el futuro del país en su frente externo. Sin más, cedo el podio al señor canciller para la conferencia sobre la proyección internacional de Costa Rica. Gracias. Me decía don Carlos que ya ni me acordaba de tantas cosas, pero muchas gracias por esas generosas palabras. Muy buenas tardes, doctor Leonardo Castellón Rodríguez, director de la Escuela de Administración Pública, doctor Carlos Murillo Zamora, director del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas,
Máster Víctor Garro Martínez, director de posgrado en Administración Pública, estimados profesores, estudiantes y amigos todos. Inicio mis palabras agradeciendo a las autoridades de la Escuela de Administración Pública, del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y del programa de posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica por la deferencia de invitarme a dictar la clase inaugural del primer semestre de este año 2016 y que he titulado Nuestra acción exterior, intereses y prioridades rumbo al 2021. Para mí es un verdadero honor que hayan pensado en mí para acompañarlos hoy en esta casa de enseñanza y de formación ciudadana, pero sobre todo a un templo para cultivar la vocación de servicio, principalmente en el sector público. Por mi mente pasan recuerdos de mi vida de estudiante y de mi ejercicio docente, ambos en esta universidad. Recuerdos que toman vigencia al tener esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Visitar la Universidad de Costa Rica me permite confirmar ese rol determinante que esta casa de enseñanza ha jugado, juega y jugará en el devenir de nuestro país. Esa piedra angular que es el Estado Social de Derecho tiene una de sus máximas expresiones en este centro de encuentro del conocimiento y de voluntades que evidencia en su existencia la capacidad instalada de nuestra institucionalidad pública y su relación directa y práctica con los sectores productivos para generar conocimiento en beneficio de la comunidad nacional. Y es que en la génesis de las disciplinas académicas aquí reunidas y que ustedes representan, se fortalece el objetivo de promover una vinculación con la comunidad. Es una valiosa oportunidad de generar condiciones participativas y así brindar a los ciudadanos la participación en temas relevantes que generen sentido crítico y analítico. El año anterior los costarricenses celebramos el 75 aniversario de esta benemérita institución. En su discurso de cierre de las celebraciones, el rector Henning Jensen dijo, y abro comillas, la UCR ha sido y es una referencia para analizar la actualidad desde las perspectivas de la justicia social, la equidad, el desarrollo integral, las humanidades y las ciencias, así como los derechos humanos y la libertad. Y en la celebración de los 75 años de nuestra institución, reivindicamos esta posición privilegiada en nuestra sociedad, potenciando la devolución de este prestigio mediante nuestra mejor herramienta, el conocimiento. Hasta aquí la cita. Queridos profesores, queridos estudiantes, es en el conocimiento en donde reside la fortaleza de un país para avanzar firme y decididamente en la construcción de las soluciones a los desafíos que se nos presentan. En un entorno globalizado, en donde las relaciones de Estado cobran gran importancia en la determinación de la política de las naciones, se hace necesaria la presencia de profesionales que logren comprender el panorama global desde un enfoque analítico e histórico de las estructuras de poder internacionales y sus consecuentes efectos en términos de las decisiones de los gobiernos locales. El contexto político internacional y las nuevas estructuras económicas dan origen a una nueva agenda política que exige conocimientos más amplios de la identidad y la soberanía de los países en un mundo cambiante que debe saber responder a problemas transnacionales. Las relaciones diplomáticas y de colaboración internacional son factores esenciales para el desarrollo global y para el alcance de una mejor calidad de vida con mayor equidad y justicia.
Las sociedades están compuestas por personas con intereses, objetivos y necesidades muy variadas. En este contexto plural, los individuos interactuamos y desarrollamos comportamientos y acciones comunes que permiten definirnos como sociedad. Desde hace varias décadas, Costa Rica ha formulado su política exterior con base en principios tradicionales, como la paz y el desarme, el desarrollo, la democracia y la defensa del derecho internacional y una promoción efectiva de los derechos humanos. Lo anterior nos ha valido el reconocimiento a nivel internacional de ser una nación democrática, pacífica y desarmada. Aunque con matices, los diferentes gobiernos a lo largo de la historia se han adherido a esos principios para establecer su agenda de política exterior. En tal sentido, se reconoce que la formulación de acciones de política exterior, así como la participación de Costa Rica en la escena internacional, tanto a nivel bilateral como multilateral, han sido acertadas y visionarias. Sin embargo, debemos cimentarlas como una política de Estado. La política exterior de Costa Rica se fundamenta en 6 grandes pilares. 1. La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional. 2. La promoción, protección y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 3. La promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y mundial. 4. El fortalecimiento del derecho internacional y el desarrollo del multilateralismo efectivo. 5. La promoción del desarrollo sostenible en sus 3 aproximaciones, la social, la económica y ambiental. 6. El fortalecimiento de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Debo añadir que a raíz del antecedente del 2004, cuando la Sala Constitucional declaró que el apoyo de Costa Rica a la invasión de Irak era inconstitucional, ya que era un acto contrario a la Constitución política, al principio de la neutralidad perpetua, activa y no armada, al derecho internacional y al sistema de la Organización de las Naciones Unidas, he promovido una discusión a la que les invito a participar sobre los alcances de esa decisión constitucional y sus implicaciones para la formulación de nuestra política exterior, de una política exterior de Estado. Teniendo claro que esos pilares de nuestra política exterior deben ser ejercitados permanentemente, aspiramos a precisar los elementos de aproximación y vinculación de nuestra política exterior, tanto a nivel bilateral como multilateral. Dicho lo anterior, aquí hay más asientos para los que están allá, si quieren, aquí adelante hay asientos. Dicho lo anterior y partiendo de este momento de exploración académica, me permito compartir con todos ustedes los intereses y prioridades de nuestra acción exterior. Inicio con el ámbito multilateral. Para enfrentar los diversos retos globales asociados al desarrollo sostenible, a la urgente reducción de la brecha de desigualdad, al combate al cambio climático, al problema mundial de las drogas, el comercio de armas y el desarme nuclear, entre muchos otros, nuestro país apuesta a un multilateralismo activo y efectivo. El año pasado celebramos el 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Su celebración nos llevó a la reflexión sobre si la ONU responde efectivamente a las tendencias que están marcando el mundo. La ONU es una organización del siglo XX, construida sobre las premisas que caracterizaron dicho siglo. Por ese motivo, la ONU se ha desfasado en varias formas. Una de ellas es en la estructura de poder
y la toma de decisiones. En la estructura actual no está reflejada la realidad cambiante del mundo. Los organismos internacionales están llamados a enfrentar estos desafíos a partir de un ejercicio creativo para adaptar sus estructuras y procedimientos a las nuevas realidades, adoptar nuevas prioridades estratégicas y manejar de manera eficiente sus recursos humanos, económicos y diplomáticos. Por este motivo, Costa Rica participa activamente del debate sobre los alcances, límites y perspectivas de los organismos y espacios multilaterales forjados en la segunda mitad del siglo XX, apostando por su fortalecimiento y modernización. En este contexto, Costa Rica aprovechó la celebración del 70 aniversario de la ONU para expresar su posición sobre el proceso de selección y la elección de su próximo secretario general en distintos foros, incluso dentro del órgano principal de la ONU, como lo es la Asamblea General. Para Costa Rica, la Asamblea General de las Naciones Unidas debería tener una función más deliberativa como órgano de representación de la organización. Asimismo, Costa Rica apoya que sea una mujer la próxima que ocupe el cargo de secretaria general de la ONU. Nuestro país promueve tanto la transparencia en el proceso de selección como la presentación de candidaturas que respeten el principio de igualdad de género en línea con la resolución 69/321 de la Asamblea General. Costa Rica también propone extender el mandato del secretario general a 7 años y eliminar la posibilidad de reelección. En este sentido, se propone un solo periodo y no los acostumbrados 10 años, sin una reelección de por medio, lo que puede traer consigo compromisos para nombramientos en puestos claves de la organización. El 2016 inicia plagado de desafíos para el planeta entero, de los que Costa Rica no puede abstraerse. En la agenda global sobresalen, entre otros, la agenda de acción de Addis Abeba para el financiamiento a la cooperación internacional para el desarrollo, la nueva agenda de objetivos para el desarrollo sostenible 2030 y los acuerdos de París sobre cambio climático. En diciembre pasado, durante la 11ª conferencia de las partes, la COP21, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Costa Rica convocó a la comunidad internacional a ser ambiciosa y responder al planeta y a las personas con compromisos concretos. Se destacó además que es posible reducir las emisiones de gases con efecto invernadero sin afectar el crecimiento económico ni el desarrollo humano. En consistencia con el llamado Compromiso de Ginebra para los Derechos Humanos en la Acción Climática, que lanzamos a inicios del 2015, Costa Rica hizo un llamado a los países vulnerables a considerar los vínculos existentes entre los derechos humanos y el cambio climático para incorporar esa visión en las negociaciones del acuerdo. Y cito: cuando lo que está en juego es el derecho a la vida y a la existencia misma de la especie humana, es necesario respetar las obligaciones internacionales en derechos humanos. En esa trascendental conferencia, Costa Rica, junto con un grupo de países de pensamiento afín, ejerció un importante liderazgo para la inclusión en el texto del acuerdo del deber de las partes de respetar los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Además, escuchando el llamado de 600 jóvenes del planeta reunidos en Costa Rica en noviembre pasado en el evento ECOIN, apoyamos la inclusión de una referencia a la equidad intergeneracional que quedó en el texto.
Además, la región latinoamericana se mantuvo unida para incorporar lenguaje inclusivo sobre la vulnerabilidad, lo que resulta importante, en particular para los países del Istmo Centroamericano, dada su alta vulnerabilidad en esta materia. En materia del espacio ultraterrestre, Costa Rica cree que este debe darse en condiciones de igualdad, a favor de todos los estados y sin discriminación alguna, sea cual fuere su grado de desarrollo científico, técnico y económico. Las actividades en el espacio ultraterrestre deben ser sostenibles y únicamente justificadas por fines pacíficos. Recientemente celebramos acá, en San José, el taller de las Naciones Unidas sobre tecnología espacial con dimensión humana. Esta actividad fue organizada por el Gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, el apoyo de la Academia Internacional de Astronáutica, Adastra Rocket Company de Costa Rica, la Asociación Estrategia Siglo XXI y la Asociación Centroamericana de Astronáutica y del Espacio. En la actualidad, más de 110 empresas relacionadas con la industria aeroespacial en el país generan unos 4.000 empleos directos. Es en esa línea que la promoción de las ciencias del espacio y la industria aeroespacial en el país, con el acompañamiento del gobierno, coadyuvan al modo de gestión pública necesaria para avanzar hacia una sociedad cimentada en el conocimiento. La innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible. Todos ellos objetivos estratégicos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, Alberto Cañas Escalante. En materia de control de armamentos, Costa Rica cuenta con una firme posición de principios, los que siempre han sido defendidos con gran elocuencia y claridad. A partir de los conflictos armados en Centroamérica e incluso después de ser adoptados los acuerdos de paz, los costarricenses conocieron de cerca el costo humano y económico de la transferencia ilícita, la proliferación y uso indebido de armas pequeñas y ligeras en la región. De ahí que Costa Rica ha expresado reiteradamente ante la comunidad internacional no solo su consternación y repudio por el derramamiento de sangre y la pérdida de vidas humanas, sino que ha exigido controlar de manera eficaz y transparente la producción y el comercio de esas armas por su capacidad de atizar los conflictos armados y de robarle a generaciones completas cualquier aspiración a vivir en paz y degustar los frutos del desarrollo. Costa Rica fue el primer país en la región latinoamericana y el cuarto en el mundo en ratificar el Tratado sobre Comercio de Armas, ATT por sus siglas en inglés. Costa Rica ha sido firme en recordar que el tratado se concibió para reducir el sufrimiento humano y promover la cooperación, la transparencia y la acción responsable de los estados, así como contribuir a mantener la paz y la seguridad internacionales. Para el país no se trata simplemente de regular el comercio de estas armas, sino de proteger los derechos humanos y salvar vidas. A partir de esa premisa, Costa Rica continúa instando a los principales exportadores e importadores de armas convencionales a que se adhieran y ratifiquen el tratado, lo que nos acercará más al objetivo general de su universalización y a que se detenga la transferencia irresponsable a las zonas en conflicto. Bajo el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se realizan en Costa Rica reuniones interinstitucionales con el fin de establecer las estructuras, procesos y mecanismos necesarios para la plena y efectiva implementación de ese tratado. Costa Rica desea convertirse en un modelo de implementación y buenas prácticas
para promocionar y proporcionar la cooperación sur-sur y asistencia a nivel regional e internacional. En temas de desarme nuclear, debe destacarse que para los países como Costa Rica, que desean realmente avanzar en esta temática y no únicamente en el de la no proliferación nuclear y uso pacífico de la energía nuclear, la conocida como promesa humanitaria, que estigmatiza y promueve la prohibición y eliminación de las armas nucleares, se erige como el estándar moral para despojar a las armas nucleares de su barniz de legitimidad. La resolución A-RS-70-48 fue presentada por Austria y da la bienvenida al endoso por parte de 121 estados a la promesa humanitaria. Resalta los principios contenidos en la promesa, tales como la importancia de presentar evidencia científica sobre el impacto humanitario de las armas nucleares en los foros de desarme de las Naciones Unidas, para que estén al centro de las deliberaciones sobre ese tema. Pide a todos los estados parte del Tratado de No Proliferación Nuclear implementar el artículo 6º e identificar medidas para llenar el vacío legal en torno a la prohibición y eliminación de las armas nucleares. En materia de uso de armas explosivas en zonas pobladas, el 11º informe del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, publicado en junio de 2015, relata un panorama desgarrador alrededor del mundo. De los 17 conflictos analizados por el reporte del Secretario General, solo 2 traspasan fronteras. A esto se suman los datos de la organización no gubernamental Action on Armed Violence, que estima que casi 150,000 de los fallecidos y heridos por el uso de armas explosivas en zonas pobladas entre el 2011 y 2014 eran civiles. Costa Rica ha expresado de manera reiterada su repudio y condena por el uso de armas explosivas en zonas pobladas, como se ha visto en Afganistán, Irak, Siria, Pakistán y Gaza. Asimismo, ha expresado su rechazo por el reciente empleo de municiones en racimo en diversas partes del mundo. Costa Rica condena todo uso de municiones en racimo por cualquier actor, pues estas acciones van en contra del espíritu, objeto y letra de la Convención sobre municiones en racimo y solo intensifican el sufrimiento humano, así como las emergencias humanitarias. Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, este mes de marzo, presentaremos y promoveremos activamente los siguientes 3 proyectos de resolución: Derechos Humanos y Medio Ambiente, Educación y Formación en Derechos Humanos, Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto de las protestas pacíficas. Un tema de gran interés para Costa Rica es la educación y los derechos humanos, considerando que propicia no solo conocimientos sobre los derechos humanos y los mecanismos para protegerlos, sino que, además, transmite las aptitudes necesarias para promoverlos, defenderlos y aplicarlos, respetando los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad. Hasta aquí he mencionado algunos ejes de nuestra labor multilateral, pero que reflejan con absoluta claridad el compromiso de ejercitar una diplomacia multilateral activa, inquieta, con capacidad de convocatoria y que reafirme ese nombre y prestigio que nuestro país ha logrado construir. Me refiero ahora al ámbito bilateral. La diplomacia bilateral tiene el claro objetivo de fortalecer el diálogo, la concertación política y las alianzas estratégicas con otros países para avanzar y defender los intereses nacionales y a la vez impulsar las prioridades de nuestra política exterior.
Nuestra credibilidad como socios en el concierto de las naciones tiene sus profundas raíces en lo que somos, lo que defendemos y representamos. Por ello, no podemos hablar de diplomacia bilateral sin fundamentarnos en esos 6 pilares de nuestra política exterior que han trascendido gobiernos y consolidan el posicionamiento de Costa Rica en el ámbito internacional. Hoy Costa Rica tiene relaciones diplomáticas con 160 estados. Tiene establecidas alrededor del mundo 42 embajadas bilaterales con sus respectivas secciones consulares, 11 concurrencias, 7 representaciones permanentes ante organismos internacionales y 10 consulados más que están separados de las embajadas, además de 40 consulados honorarios. Esta amplia cobertura por medio de misiones diplomáticas y consulares permite comprobar la importancia que Costa Rica le otorga a la diplomacia bilateral. La diplomacia bilateral se desarrolla en múltiples niveles y áreas de trabajo. Es una red de vínculos, no solo entre los gobiernos e instituciones de 2 países, sino también entre empresas, sectores privados, centros de estudio y entre los pueblos. No se puede hablar de una relación bilateral sin considerar todas estas dimensiones que dan integralidad y sentido a la relación con otro país. La Cancillería, por lo tanto, no solo participa con el presidente de la República en dirigir las relaciones internacionales, sino que además impulsa las articulaciones en todos esos niveles. Las acciones bilaterales se conducen por diversos mecanismos, tales como las consultas políticas, las comisiones binacionales y los encuentros de alto nivel, que nos permite trazar objetivos concretos en esas relaciones bilaterales. Los temas de seguridad, combate al crimen organizado y la trata de personas, la migración, el comercio, desarrollo de la economía del conocimiento, las alianzas entre centros de investigación y educativos para impulsar la innovación, el compartir buenas prácticas, son tan solo algunos ejemplos del amplio menú de temas que se desarrollan y profundizan a nivel bilateral. Con todos los países se busca de forma permanente incrementar el marco jurídico bilateral, por lo que la negociación de nuevos instrumentos es una característica del accionar permanente de la Cancillería para consolidar la diplomacia bilateral. Ejemplo de estos instrumentos son los acuerdos de servicios aéreos, acuerdos marco de cooperación, acuerdos en materia penal y acuerdos de cooperación cultural, para citar tan solo algunos ejemplos. Las relaciones bilaterales con estos 160 países están estructuradas en lo que hemos denominado círculos concéntricos de acción exterior. En primer lugar, tenemos los países limítrofes y países del entorno regional centroamericano y caribeño. La relación bilateral con esos países vecinos es sin duda de las más importantes para Costa Rica. Las prioridades se centran en fortalecer y afianzar lazos positivos que han caracterizado las relaciones con países tales como Panamá, así como Ecuador y Colombia, estos 2 últimos con los que tenemos límites marítimos. Solo a manera de ejemplo de cómo se desarrollan y profundizan las relaciones bilaterales con resultados concretos para el país, les comento que hace tan solo unos días se reunió aquí en San José el Comité Técnico Científico Asesor para la extensión de las plataformas continentales de Costa Rica y Ecuador, con el fin de realizar la planificación y coordinación necesaria para concretar la primera campaña batimétrica conjunta a bordo del buque ecuatoriano Orión para el estudio de las profundidades marinas, programada para iniciar en mayo próximo. Lo anterior es posible gracias al memorando de entendimiento entre Costa Rica y Ecuador para unir esfuerzos para el avance de sus iniciativas
de extensión de los límites externos de sus plataformas continentales más allá de las 200 millas marinas, y a la participación de instituciones nacionales como el ICE, las universidades, el Instituto Meteorológico y el Instituto Geográfico, entre otros. La campaña batimétrica es de la mayor importancia para obtener los datos técnicos indispensables para fundamentar una solicitud formal ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas para la extensión de las plataformas continentales de ambos países más allá de esas 200 millas náuticas, que en caso de ser exitosas, potencialmente le brindarían a ambos países mayores extensiones del fondo marino para la exploración y explotación de recursos naturales. En el caso de Panamá, la relación bilateral se ha llevado al nivel de un acuerdo de asociación estratégica que aglutina los 3 pilares de diálogo político, aspectos económicos y de cooperación en un único instrumento que nos permite avanzar de manera coordinada y con objetivos claros y complementarios en todas las áreas de la relación. No puedo dejar de mencionar a Nicaragua, país con el cual también, y previo al impasse en el que nos encontramos por razones por todos conocidas, sosteníamos un esquema de trabajo productivo y exitoso como era el mecanismo de reuniones binacionales. Confío que al haberse dictado los fallos en 2 de los 3 litigios y al quedar pendiente solo un diferendo importante y serio en temas limítrofes marítimos presentado ante la Corte Internacional de Justicia, podamos iniciar un proceso de normalización por niveles y en áreas de interés. Al extendernos al nivel siguiente de estos círculos concéntricos que mencionaba, tenemos nuestro entorno inmediato en la región centroamericana, seguido del espacio caribeño. Con los países de Centroamérica nos abocamos de forma permanente a consolidar la amistad y lazos históricos que nos unen. Tan solo el mes anterior, el presidente Luis Guillermo Solís, durante su visita de Estado a la República de Guatemala, decía en una conferencia magistral pronunciada en la Universidad de San Carlos, parafraseando a Ralph Lee Woodward en relación con Centroamérica, comillas, en lo ecológico, humano y cultural, las tierras del Istmo fueron región desde mucho antes que aparecieran los seres humanos en ellas. Es por ello que buscamos con los países de nuestro entorno inmediato fortalecer y afianzar de manera permanente los vínculos en los ámbitos políticos, económicos y de cooperación. Como es natural en toda la región centroamericana, mantenemos una fuerte red de embajadas con sus respectivas secciones consulares, que son el brazo de la Cancillería en su accionar de política exterior permanente en estos países. Continuando con la lógica de los círculos concéntricos, nos encontramos al Caribe. Esta región es una prioridad de la política exterior de la administración Solís Rivera. Es de interés para Costa Rica la integración con los países del Caribe para promover políticas internacionales que, entre otros objetivos, aprovechen las condiciones culturales, sociales, ambientales y comerciales que puedan enlazarse con esos países. Estos esfuerzos se manifiestan en la propuesta denominada hacia un desarrollo del Caribe de Costa Rica y su integración con los países del Caribe, que incluye el Programa de Desarrollo e Integración entre Costa Rica y los países de la región Caribe. Con el fin de dar pasos concretos para fortalecer las relaciones bilaterales con los países del Caribe, se han implementado acciones como la designación de una embajadora no residente ante el CARICOM, la oferta de cooperación sur-sur por parte de Costa Rica, el impulso de la ratificación del TLC con el CARICOM por parte de aquellos países que aún faltan, y la promoción de una mayor membresía del Tratado de San José, que busca unir esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico en la zona del Caribe.
un hito importante en este impulso renovado de diálogo integral con el Caribe, que tiene sus raíces no solo en las coincidencias políticas, sino también en lo que podría llamarse la caribeanidad de Costa Rica y los vínculos históricos culturales que nos unen, es la propuesta de realizar en el 2017 un encuentro de alto nivel Costa Rica-CARICOM, en donde se desarrollará no solo un diálogo político del más alto nivel, sino también se abarcarán todas esas esferas y niveles de coincidencia, como temas de comercio, multilingüismo, turismo, cultura, cooperación y educación. Costa Rica tiene representaciones diplomáticas en 4 países del Caribe: Cuba, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago. En el siguiente círculo concéntrico de acción encontramos a la región de América Latina, en donde tenemos mecanismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, así como una profunda relación histórica con todos los países. En el caso de México y Chile, Costa Rica cuenta con sendos acuerdos de asociación, detonando ello una estrecha alianza bilateral que se consolida año con año. Para este 2016 tenemos prevista la segunda reunión del Consejo de Asociación Costa Rica-Chile, y en el caso de México nos encontramos preparando una comisión mixta de cooperación, así como una visita presidencial durante este primer semestre. En el caso de países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador, por ejemplo, este 2016 se llevarán a cabo reuniones de consultas políticas y comisiones mixtas de cooperación. Los países de América del Norte, como Estados Unidos y Canadá, son sin duda socios estratégicos de gran relevancia para Costa Rica. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Es la primera fuente de inversión extranjera directa, así como país de origen de la mayor cantidad de turistas que visitan nuestro país año con año, consolidando un sector que es líder en el desarrollo nacional. Los vínculos con los Estados Unidos de América son estrechos e integrales, derivados de esta fuerte relación comercial, pero también en los ámbitos académicos y de investigación. Canadá es un socio al que la actual administración concede gran relevancia por las grandes coincidencias en el ámbito multilateral. El presidente Solís realizó una visita de trabajo a Canadá para promover las inversiones y el comercio, y de forma permanente se impulsan los vínculos académicos en el campo de la ciencia y la tecnología e innovación. Además se cuenta con un acuerdo de movilidad juvenil que permite a jóvenes de ambos países tener una experiencia internacional con mecanismos como vacaciones, trabajos, pasantías o permisos de estudio. Costa Rica mantiene estrechas relaciones bilaterales con países europeos y con países miembros de la Unión Europea, todos socios relevantes para avanzar las prioridades de la política exterior. Grandes coincidencias en temas de derechos humanos, paz, desarme, protección del medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible permite desarrollar una intensa agenda bilateral, la cual tiene aún mucho potencial para el futuro. Precisamente este año tenemos planeado un encuentro regional con nuestros embajadores residentes y no residentes en países miembros de la Unión Europea para evaluar y seguir precisando esa hoja de ruta definida, clara, que como país tenemos para con el viejo continente. No quisiera dejar por fuera ningún país de Europa, pero por motivo de tiempo no puedo hacer una exposición de cada uno de ellos. Voy a mencionar tan solo unos ejemplos muy positivos. En el caso de Alemania, destacamos la reciente visita de la ministra de Educación e Investigación, cuya agenda de trabajo incluyó visitas al Instituto Tecnológico de Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica, en las que pudo conocer el avance de las investigaciones en tecnologías de punta que se realizan en sus escuelas y laboratorios, demostrando con ello no solo el potencial costarricense,
sino las posibilidades reales de desarrollar asociaciones de mutuo beneficio para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación. En el caso de Francia, también podemos destacar la firma de un convenio histórico en materia de reconocimiento mutuo de diplomas y de periodos de estudio en educación superior. Actualmente Costa Rica recientemente tuvo una intensa agenda bilateral también con Hungría, República Checa, Países Bajos y Suiza, entre otros, posicionando temas de la agenda bilateral tales como el desarrollo de vínculos educativos entre centros de educación superior, el impulso a la diplomacia económica y la cooperación en el ámbito multilateral. Para Costa Rica, el acercamiento con el continente asiático es otra prioridad de su política exterior. En este proceso, Costa Rica ha definido objetivos como incrementar el posicionamiento político en los países de Asia-Pacífico, abrir nuevas sedes diplomáticas, implementar la estrategia de diplomacia económica y fomentar la atracción de inversión extranjera directa y compartir mejores prácticas. Actualmente se mantienen embajadas en 5 países de Asia y para el presente año se busca incrementar las redes de concurrencias, así como la apertura de 2 nuevas misiones diplomáticas. Costa Rica tiene relaciones diplomáticas con 5 de los 14 países que conforman Oceanía. En este marco, el objetivo general para el 2016 y 2017 es incrementar las relaciones diplomáticas con países de Oceanía y designar a las nuevas embajadas como un punto de entrada y de contacto con toda esta región del Pacífico. Un ejemplo de los pasos que se han dado para fortalecer los vínculos bilaterales con países de Asia-Pacífico fue la copresidencia, junto con Tailandia, del Foro de Cooperación Asia del Este y América Latina, FOCALAE, compuesto por 36 países, siendo Costa Rica el anfitrión de la 7ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de este foro en agosto del 2015, en cuyo marco realizamos 20 encuentros bilaterales, la mayoría de ellos con países asiáticos. FOCALAE es un espacio de gran relevancia para Costa Rica, en donde puede interactuar con 16 países de la región de Asia-Pacífico e impulsar proyectos de cooperación en multiplicidad de áreas como la cultural, la educativa, el comercio y tecnología. Como parte de ese compromiso con Asia-Pacífico, anoche regresé de una gira por Brunei, Singapur y Malasia. Con los países del Medio Oriente, Costa Rica también ha dado pasos importantes para consolidar sus vínculos bilaterales. Recientemente tuvimos la exitosa visita del canciller de Emiratos Árabes Unidos, en cuya ocasión se firmó el acuerdo de servicios aéreos entre los dos países. Un instrumento de esta naturaleza permitirá en ambas vías intensificar la relación en los ámbitos comerciales y turísticos. Asimismo, es menester mencionar que Costa Rica mantiene una importante embajada en Qatar, desde donde se da seguimiento al acontecer político y económico del Golfo, siempre con miras a identificar oportunidades para nuestro país, y pronto asistiré al renombrado Foro de Doha en ese país. En pleno siglo XXI firmamos relaciones diplomáticas con Laos y Arabia Saudita. El año anterior realicé una gira de trabajo a Azerbaiyán y Kazajistán, con el objetivo de ampliar las relaciones entre nuestros países y aprovechar la oportunidad para aproximarnos a nuevos socios con mercados y economías en expansión en Euroasia, logrando un acercamiento en las esferas del comercio, la inversión, el turismo y la cooperación sectorial. Concluyendo esta rápida revisión de los vínculos, de los círculos concéntricos de acción exterior, debo hacer mención de África. Durante el presente año se avanzará en estudios para una posible apertura de una embajada en el continente africano, así como para extender las relaciones diplomáticas con países de ese continente. Deseo referirme ahora a 3 temas de especial relevancia.
En el plano regional, no obstante las últimas dificultades, el sistema de integración centroamericana sigue siendo un eje de la política exterior costarricense porque es el ámbito natural del ejercicio de nuestra política exterior regional. Eso sí, procuramos fortalecer la participación de Costa Rica en este foro con acciones proactivas que permitan mejorar el desempeño del proceso de integración más antiguo del mundo y hacerlo más eficiente y eficaz. La agenda del SICA es muy extensa, pero en ocasiones de poca relevancia y peso internacional, por ejemplo, en medio ambiente. La no participación de Costa Rica en los espacios políticos formales del SICA responde a la legítima intención de promover esa discusión seria y responsable que ha sido retrasada ya por mucho tiempo para modernizar funcionalmente al SICA. Las actitudes responsables deben ser vistas con lucidez y no con emoción. Y en este caso particular es hora de pensar con lucidez. Sí quisiera dejar constancia, independientemente de este necesario proceso de repensar el SICA, nuestra legítima aspiración de que el próximo secretario o secretaria general sea un costarricense, por primera vez. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es una organización internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados, formada por 34 países que son regímenes democráticos con economías de libre mercado. Se ha discutido acerca de las ventajas de ingresar a la OCDE y se concluye que es positivo pertenecer a esta importante organización. Destaco algunas de sus características que se mencionan como beneficiosas. Mayor competitividad para las empresas nacionales, un aparato estatal más ágil y transparente, mayor inversión extranjera, ser considerado como un país estable en las políticas macroeconómicas y de regulación, ser comparados con otros miembros del organismo que forman parte del grupo de las economías más avanzadas, lograr un aprendizaje mutuo con naciones de mayor desarrollo y la definición de políticas y recomendaciones en conjunto con estos países, participar activamente en al menos 44 comités principales de la OCDE de 250, que negocian y proponen convenciones, declaraciones, acuerdos y recomendaciones en prácticas y políticas públicas. En el último año hemos intensificado las acciones de cooperación con la OCDE, lo que nos ha permitido consolidar ese proceso de adhesión. La decisión país de ser parte de la Casa de las Mejores Prácticas sigue fuerte y bien encaminada. En este esfuerzo, la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior trabajamos conjuntamente. Estamos atendiendo la agenda amplia del proceso de invitación y confiamos que los próximos 24 a 30 meses tengamos muy bien fortalecidas las diferentes etapas del proceso de adhesión. Me refiero ahora a los nuevos mecanismos de cooperación internacional. Como lo he señalado y ustedes lo saben, el panorama internacional cambia de forma acelerada, lo que obliga a repensar el diseño y contenido del sistema de cooperación para el desarrollo que se desea para el futuro. Una buena parte de esos cambios están protagonizados por los países de renta media, como es el caso de Costa Rica. Presentamos la Política de Cooperación Internacional 2014-2022. Este documento fue preparado por las dos entidades rectoras de la cooperación internacional en Costa Rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Mideplan, elaborado con la participación e insumos de los enlaces de cooperación de las instituciones del sector público. La política está estructurada en 3 capítulos. El primero refiere a la parte de metodología, marco normativo y procedimientos. El segundo aborda el tema del contexto internacional y nacional de la cooperación internacional para el desarrollo. Y el tercer capítulo presenta la visión, misión,
marco orientador y prioridades de cooperación internacional para el desarrollo desde el punto de vista de la gestión, así como las prioridades según los 4 ejes de desarrollo trabajados, como lo son seguridad ciudadana, ambiente y ordenamiento territorial, competitividad e innovación social. Se llena así un gran vacío nacional en materia de cooperación internacional, apostando por primera vez por una visión de mediano y largo plazo. Es un ejercicio que se verá complementado con los planes de acción de cooperación para desagregar de forma específica las prioridades y orientaciones generales que contiene la política. La política de cooperación internacional se presenta en un momento crucial para los países que, como Costa Rica, requieren posturas claras de cara a la nueva arquitectura internacional y la agenda de desarrollo post-2015. Aspiramos a que Costa Rica se posicione a nivel internacional con una agenda país innovadora, como oferente y receptor, con un sistema de cooperación articulado, eficiente, que rinda cuentas de sus verdaderos resultados y se plasmen en un verdadero impulso al desarrollo del país, siendo la cooperación internacional un mecanismo tangible de nuestra política y acción exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto liderará crear y generar nuevos mecanismos de cooperación y sobre esa base implementar una agencia de cooperación internacional como un ente especializado que se convierta en un brazo efectivo de la estrategia de cooperación internacional que como país aspiramos sobre las mejores prácticas y una triangulación y la cooperación sur-sur. Aspiramos a presentar el proyecto de borrador de la ley que crearía esta agencia. Convocamos a esta casa de enseñanza a que se involucre y aporte para lograr una propuesta rica en contenidos. Costa Rica potenciará la modalidad de cooperación sur-sur como una herramienta que facilita el progreso de los países a partir de la utilización eficiente de los recursos y de las experiencias que cada uno puede compartir con otros de igual o menor desarrollo relativo en un proceso de colaboración mutua. Me refiero ahora a la Alianza del Pacífico. Costa Rica considera aprovechar las oportunidades que la Alianza del Pacífico, de la que somos candidatos a membresía plena. Requerimos un proceso serio y responsable de consultas a lo interno de nuestra sociedad civil y sectores productivos, especialmente el agrícola, con una visión de largo plazo. Es una plataforma considerada estratégica, entre otros, por lo siguiente: busca la integración profunda de servicios, capitales, inversiones y movimiento de personas. Es un proceso de integración abierto e incluyente, constituido por países con visiones afines de desarrollo y promotoras del comercio como impulsor del crecimiento. Es una iniciativa dinámica, con alto potencial y proyección para negocios. Las economías combinadas de los países miembros equivalen al 8º sitio a nivel mundial y también la 8ª fuerza exportadora del mundo. Se orienta a la modernidad, el pragmatismo y la voluntad política para enfrentar los retos del entorno económico internacional. Ofrece ventajas competitivas para los negocios internacionales con una clara orientación a la región Asia-Pacífico. En América Latina y el Caribe, el bloque representa el 37% del PIB, concentra el 50% del comercio total y atrae el 45% de la inversión extranjera directa. Los 4 países, Chile, Colombia, México y Perú, concentran una población de 215 millones de personas y cuentan con un PIB per cápita promedio de $10,000. La población es, en su mayoría, joven y constituye una fuerza de trabajo calificado, así como un mercado atractivo con poder adquisitivo en crecimiento. Los miembros mantienen una red de acuerdos comerciales entre sí y con las economías más desarrolladas y dinámicas del mundo. Promueve el intercambio comercial, de inversiones, de innovación y tecnología con las regiones más competitivas del planeta. Tiene el potencial para atraer a la región nuevas inversiones.
La Alianza del Pacífico cuenta con ventajas competitivas en muy diversos sectores. Insiste en la preservación y respeto del medio ambiente. Plantea la creación de una red de investigación científica sobre cambio climático. Promueve el intercambio académico y estudiantil, en donde sin lugar a dudas esta universidad podrá jugar un papel importante. Genera promoción cultural, aspira a la integración de los mercados de valores, logra la apertura de oficinas comerciales conjuntas y participación en ferias y exposiciones en un mismo espacio. Mejora la competitividad y la innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas y genera turismo. El ingreso a la Alianza del Pacífico es una autopista que nos permitiría acelerar nuestra vinculación efectiva con el Asia-Pacífico. Estimados profesores, estimados estudiantes, tener el honor de compartir con ustedes en la Escuela de Administración Pública me permite tener una oportunidad única para realizar unas reflexiones más en mi condición de ciudadano que de ministro, más en mi condición de padre de familia que de servidor público. Nos corresponde afrontar un mundo complejo, sin embargo, siempre lo ha sido. En las últimas 3 décadas el país ha enfrentado varias transformaciones que han acelerado el curso de nuestra historia. Hemos enfrentado procesos de cambios que esencialmente se podrían describir así. Hemos transitado de sistemas socioeconómicos centralizados y monolíticos en su conformación político-ideológica hacia sistemas descentralizados y pluralistas. Hemos sido testigos de la consolidación de una economía planetaria sobre la base de la globalización de las estructuras de mercado y de lo que especialistas y académicos han denominado como sociedades de red. Hemos participado del desarrollo de la revolución tecnológica y científica hasta llegar en la actualidad a la creación de una cultura cibernética global y una cosmovisión que agrupa conocimientos originados en muy variadas áreas del saber. Hemos visto el carácter multipolar de la estructura del poder, tanto a nivel internacional como regional y local. Hemos estudiado el devenir reciente de civilizaciones como la occidental, la china, la japonesa, la ortodoxa, la islámica, la budista, la africana y la latinoamericana como actores sobresalientes en las relaciones internacionales. Hemos observado y experimentado la crisis sistémica, sociopolítica, económica y cultural de las sociedades posmodernas, cuya mayor incidencia y profundidad se observa en Europa y en Estados Unidos de América. Hemos acudido con serenidad a entender el protagonismo de las sociedades civiles y las ciudadanías frente a las formas tradicionales y centralistas del poder político y religioso. Hemos promovido y animado la transición hacia una economía verde y la transformación de las variables ambientales e incorporado los factores internos de los sistemas productivos. Hemos seguido con atención y preocupación la globalización de la violencia y de las redes de la criminalidad organizada. Todos los puntos señalados no le son ajenos a la sociedad costarricense. Podemos o no estar de acuerdo con lo que estos procesos suponen, contienen e implican, pero es imposible desconocer su presencia. Son una realidad. Se trata de permanentes hechos actuales que en este momento histórico deben ser interpretados y canalizados a través de la lucidez derivada del estudio y de la ciencia. Frente a los procesos de cambio a los que nos enfrentamos, asumidos como riesgos en algunos casos y como desafíos en otros, debemos entender que la Costa Rica del futuro se construye ahora, aquí, en este momento. El aparato estatal costarricense requiere de un capital humano que tenga la actitud y la aptitud para ser protagonistas del cambio y no espectadores de aquellos que adoran el no se puede o
mejor seguir haciéndolo así, o es que siempre se ha hecho así. La administración pública de hoy y de mañana, en un mundo que cambia aceleradamente, debe entender que su característica está en su capacidad de adaptación. El país, hoy más que nunca, requiere definir nuevas políticas públicas y fortalecer las exitosas. ¿Las hay? Claro, creo que sí. ¿Dónde, quiénes y cómo se construyen esas políticas públicas? Ustedes mejor que nadie saben la respuesta. Pero para entender qué son o para qué sirven las políticas públicas, es necesario utilizar los conceptos del idioma inglés para diferenciar politics de policies. La gran cuestión es entonces cómo lograr que las relaciones de poder necesarias entren en armonía, casi de luna de miel con las acciones, decisiones y, por qué no, hasta omisiones por parte de los diferentes actores que participan en la dinámica de la cosa pública. Ustedes, académicos, investigadores, estudiantes, preocupados todos por este proceso de hacer de nuestro Estado un punto generador para la construcción de soluciones, deberán coincidir con seguridad con otros distinguidos expertos en los siguientes elementos como características de la formulación de políticas públicas. Deben resolverse problemas públicos identificados. Deben tomarse decisiones que en muchas ocasiones generan conflicto. Deben discutirse los problemas, pero más importante, cómo abordarlos. Deben participar múltiples actores. Deben de participar en lo que debe ser un proceso. Deben legitimar al gobierno, no sustituirlo o desplazarlo. Deben involucrar a la población o al segmento de esta que se vea afectada por las políticas. Debe entenderse que es un ciclo y no una secuencia lineal. Todos estos deben, que he mencionado, al final persiguen lograr que el pensar y diseñar una política pública sea una realidad aplicable. Es una forma concreta de construir una solución. Es pasar de la formulación a la implementación. En resumen, lo que aspiramos es en revertir el problema, no administrarlo. ¿Y dónde está la razón de estas líneas últimas que he dicho? En el año 2014 se registraron un total de 71.793 nacimientos, es decir, un promedio de 197 nacimientos por día, lo que representan unos 8 nacimientos por hora. Durante estas 2 horas que los he tenido, bueno, no 2 horas, pero casi, aburridos, aquí nosotros en este auditorio, casi 16 costarricenses estarán naciendo. ¿Qué futuro les espera? Educación, salud, condiciones ambientales, acceso al agua, seguridad, trabajo. Esa es una gran responsabilidad, de garantizar más y mejores condiciones a las que nosotros heredamos. Es el enunciado de las políticas públicas. Sí, una gran responsabilidad. Muchos, y me incluyo, estamos decididos a asumirla desde diferentes frentes. En mi caso, ahora y temporalmente, como funcionario y servidor público. Una de mis mayores preocupaciones es cómo vincular efectivamente la política exterior de Costa Rica al Plan Nacional de Desarrollo y a las necesidades tangibles de nuestros ciudadanos, logrando mejores condiciones de equidad. Esos fundamentos de nuestra política exterior, que se subdividen en pilares de la política exterior e intereses y prioridades, hacen que los desafíos se conviertan en oportunidades de acción exterior. Es lograr pasar de una simple y a veces lejana aproximación a una vinculación efectiva, bien dirigida y con réditos
para nuestras aspiraciones. La política exterior proyecta valores y es en buena medida un reflejo de las realidades políticas y económicas internas, pero también cumple una función esencial de adaptación a las cambiantes condiciones que caracterizan al sistema internacional. El balance que aporta la política exterior de Costa Rica y desde la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1844, sí, hace 172 años, comprueba que el país logra frecuentemente adaptarse a su contexto externo. El país ha logrado generar una visión que parte del realismo político y que tiene en cuenta las limitaciones impuestas por el poder y su distribución global. Esta visión, sin embargo, no ha impedido buscar la construcción de una sociedad internacional basada en un conjunto de normas e instituciones que pueden poner límites a los conflictos entre los estados. Los avances tecnológicos han cambiado ya la estructura de la economía mundial. Los exitosos no serán más los proveedores de trabajo barato, ni siquiera los proveedores de capital, porque en definitiva los exitosos estarán en la clave de la automatización, que afectará todos los cambios tecnológicos que ya se están desarrollando. Es decir, el capital va a ser desafiado por el capital digital. Serán exitosos quienes puedan innovar, crear nuevos productos, agregar valor y tener nuevos modelos de negocios. Las ideas serán los bienes escasos de este mundo y los pocos que puedan generar buenas ideas van a encontrar sus beneficios. Esto tenderá a una todavía mayor concentración de los beneficios en unos pocos, y este es un desafío común a los países de renta media como Costa Rica. La historia nos enseña que los países pequeños que cuentan con mayor aceptación internacional también disponen de una mayor cantidad de aliados en la arena política y diplomática. Un país, sobre todo cuando no tiene una población muy numerosa ni ejército, es más fuerte, más seguro y defiende mejor sus intereses en la medida que se adapta a las reglas del juego internacionales y goza de múltiples y sólidas alianzas en el campo diplomático. En definitiva, una diplomacia activa y una inserción internacional fortalecen la política exterior y contribuye a la política de defensa de la soberanía y seguridad del país. Estamos viendo cambios realmente muy significativos en el mundo y creo enfrentaremos un doble desafío. Primero, tener la capacidad de generar buenas ideas, que es la fuente de riqueza del futuro. Y segundo, tenemos que asegurar sociedades más inclusivas, más equitativas, en una estructura que tenderá a una todavía mayor concentración de los beneficios en unos pocos, como dije. Y este es un desafío común a muchos países del que Costa Rica no escapa y debe ser abordado como lo es hoy día, aquí, a nivel interno, también de manera coordinada con otros países de América Latina y el Caribe. El reto es de ustedes, el poder ayudar a generar iniciativas que expliciten y expresen una diplomacia moderna, dinámica, una diplomacia inteligente y adaptable. No tener miedo a reformas es la clave. Una reforma educacional, productiva, fiscal, de empleo, de exenciones, por mencionar algunas, que aseguren la calidad y el acceso para todos, para que las ideas, la innovación sean fuente de inspiración para solucionar los problemas y generen servicios y productos de valor, para que al mismo tiempo generen equidad en la distribución de las oportunidades. En ese sentido, la reforma profunda, nueva, a todo el andamiaje jurídico que soporta la acción del Ministerio de Relaciones Exteriores es imperativo. Proponemos tener una nueva legislación que le permita a este ministerio enfrentar esos retos del futuro. Una amplia discusión
constructiva, propositiva y participativa será necesaria para alcanzar ese objetivo. Nuestra política exterior deberá ser crecientemente proactiva. Debemos continuar mejorando nuestro acceso a mercados y trabajar para incorporarnos en las cadenas globales de valor. Lo importante será incorporarnos desde la innovación, desde la generación de ideas, y esto requiere educación y una cultura de innovación y de emprendimiento. Desde la política exterior, nosotros, desde el estudio y análisis académico riguroso y la capacidad gerencial de la cosa pública, ustedes, todos nosotros debemos contribuir a estos esfuerzos, entendiendo mejor los retos que enfrentamos y aprovechando nuestra presencia en el exterior para constituirnos en el nexo que identifique e incorpore a nuestro país las experiencias y las soluciones en las que han avanzado otros. Debemos enfocar, por lo tanto, estratégicamente la cooperación con otros países, con los más desarrollados, explorando ámbitos que nos permitan insertarnos adecuadamente en ese nuevo orden, subrayando el acceso a la educación avanzada, ciencia y tecnología y la innovación. Con los países con los que compartimos estos desafíos, debemos coordinarnos para ver cómo generar estas capacidades que impacten. A nivel regional debemos determinar cómo nos insertamos con más fuerza, porque si hablamos con una sola voz desde América Latina y el Caribe, tenemos más posibilidades de que esa voz se escuche a nivel global. En esa misma línea, nuestra Cancillería debe prepararse para enfrentar un proceso de modernización. Nuestra meta es construir una estructura flexible y actualizada que privilegie el mérito, el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso, desafiando todos los días a sus funcionarios a ser mejores, más propositivos, más curiosos, más abiertos a entender y a incorporar los nuevos códigos, las nuevas tendencias y tecnologías. Necesitamos diplomáticos más abiertos, más flexibles, que tengan una visión interdisciplinaria, que permita identificar oportunidades y establecer nexos entre lo interno y lo externo. Deben tener la capacidad de trabajar en equipo, saber escuchar, contar con una buena comunicación oral y escrita. No solo deben describir, sino que tienen que ofrecer opciones para que la autoridad tome las decisiones, pero tienen que atreverse. Tenemos una cultura del que nada hace, nada teme. Yo quiero que hagan mucho y que no teman a equivocarse, que ejerzan el derecho a proponer, el derecho a ser escuchados y a escuchar. Creo que esto va a fortalecer su liderazgo, que es tan necesario para conducir equipos y para participar en negociaciones. La política exterior es una política pública. Esto significa que todo lo que hacemos está sujeto al escrutinio y que tiene sentido si está orientada a impactar positivamente a nuestro país y sus ciudadanos. Esto exige un enorme compromiso con los intereses nacionales. Ante cada coyuntura, ante cada problema, ustedes deben pensar cómo impacta aquella situación a los intereses de mi país. Es esa la pregunta que tienen que hacerse siempre al tratar de resolver un asunto o abordar un dilema. Finalizo, qué alivio, recordando que la política exterior, como lo dije, es una política pública, que debemos mejorarla y tomarla con absoluta responsabilidad. Exige, sí, compromiso con los intereses nacionales. Los invito a tomar ese reto, a aceptar ese desafío. Con su aporte podremos llegar al 2021 con decisión, ilusión, pero sobre todo con pasión. Muchas gracias. Hacemos bien
Muchas gracias al señor Canciller de la República. Vamos a aprovechar la presencia del ministro para tomar un par de preguntitas. El señor Carlos Murillo viene a dirigir esta sección de Espacio Abierto. Bien, todavía, a pesar de la hora, nos quedan unos pocos minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante. Buenas noches, yo soy estudiante del posgrado en diplomacia y aprovechando la... Buenas noches, soy estudiante del posgrado en diplomacia, aprovechando la presencia del señor ministro, que siempre es un placer escuchar lo que expone. Quisiera preguntarle, dentro de esa diplomacia moderna que usted menciona, dentro de ser nosotros ahora protagonistas del cambio, ¿qué propondría usted para hacer esas modificaciones en la ley de servicio exterior para tener una nueva generación de diplomáticos más proactivos? Pero sobre todo yo considero que, ya que somos un país que no tiene ejército, tenemos un ejército súper importante que son los diplomáticos que nos representan. Entonces yo creo que es importante para mí, como para todos los colegas, compañeros que están esta noche, pues saber cuáles serían sus proposiciones al respecto. Claro. Mira, hemos trabajado en esa dirección, en un proyecto, y hemos encontrado muy buena disposición en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa. El Estatuto del Servicio Exterior tiene 50 años. Responde a una realidad muy diferente. Responde a una Costa Rica donde no se contaba con los profesionales que se cuenta hoy, no solamente en la diversidad de profesionales, sino en la calidad de profesionales. Tal vez esto que voy a decir no le va a gustar a los que se benefician por las carreras que prevé el Estatuto del Servicio Exterior, pero una de las cosas por las que hay que empezar es por abrir los profesionales que pueden optar para servir como diplomáticos. En este momento, como ustedes saben, son relaciones internacionales, economía y derecho. Bueno, eso responde claramente a una Costa Rica del pasado. El otro elemento que es fundamental es incorporar la transparencia y limitar con claridad la facultad discrecional del ministro. El estatuto de hace 50 años da un gran poder al ministro, mucha discrecionalidad, y eso lamentablemente en el pasado ha permitido muchos abusos, muchas injusticias, una gran falta de transparencia, falta de rendición de cuentas. Entonces esos principios deben reflejarse en esa propuesta. Debe regularse mejor el tema de los ascensos. Los ascensos, como ustedes saben, en el escalafón diplomático hay 7 categorías. Se ingresa a la carrera vía la condición de agregado, y de ahí hasta la 4ª categoría prácticamente que se asciende en automático. 2 años, 2 años, 2 años, eso no es mérito para un ascenso. Debemos tener más claridad sobre el proceso para convertirse en embajadores de carrera, y también motivar a que aquellos que cumplan los requisitos se conviertan en embajadores de carrera, pero que tengan posibilidades reales de ser nombrados embajadores en el exterior. Yo no abogo porque todos los embajadores deban ser de carrera. Ha habido embajadores muy buenos que no han sido de carrera, y ha habido embajadores de carrera muy malos. Entonces, el ser de carrera o no ser de carrera no es garantía. Por eso también tienen que estar sometidos los diplomáticos a una constante evaluación, una evaluación real de sus conocimientos y de sus méritos, y que se ascienda en la carrera a través de concursos, lo que no ha sido la práctica hasta el momento. Hay mucho desorden en la actualidad, no existen los espacios necesarios, por ejemplo, para la cantidad de consejeros que hay. Se daban ascensos, simplemente se firmaba, cumplían los requisitos y se firmaba el ascenso sin existir la plaza. Eso no puede ser. Hay que poner orden.
Entonces sí, hay muchos elementos. Estamos muy entusiasmados con esta propuesta, que la hemos masticado bastante. En línea con esa disposición también promulgamos un nuevo reglamento de concurso de oposición, con la ayuda de don Carlos, que forma parte de la comisión que está preparando las pruebas. Aspiramos a que pronto podamos abrir un concurso de oposición y que dé oportunidades reales para que nuevas personas ingresen a la carrera. Tenemos un organigrama, por decirlo de alguna manera, completamente invertido. En la estructura de la Cancillería tenemos muchos caciques, muchos generales y pocos soldados, un montón de embajadores y muy pocos agregados, cuando debería de ser completamente al revés, ¿verdad? Entonces hay una labor de convencimiento muy importante con el Ministerio de Hacienda, con la autoridad presupuestaria, que entiendan precisamente eso que usted acaba de decir. El ejército de Costa Rica son los diplomáticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora que andaba, le mencionaba que regresé anoche, hablaba con uno de esos países, se quejaba y decía que tenía 3.500 funcionarios. Nosotros en toda la Cancillería, entre los funcionarios internos y externos, y contando los administrativos, tenemos 410. La mitad de eso está en todas esas misiones diplomáticas a las que hice referencia. Entonces ustedes se podrán imaginar también cuánto podemos cubrir. Y a pesar del poco recurso humano que tenemos, se nos reconoce que cubrimos mucho y que somos muy activos en la esfera internacional. Lo que quiero decir es que tenemos todo para ser mucho más activos y tener muchísima mayor presencia, y no abordar los temas como quien camina ahí como en un espejo de agua muy extenso pero que tiene poca profundidad. Entonces sí, hay mucho que discutir, y por eso es importante traer al entorno nacional, al entorno interno, la política exterior y la Cancillería. La Cancillería no es un satélite ahí, como una nave espacial de un montón de gente que anda viajando. Siguiente pregunta. Que también en otros ministerios viajan mucho, pero el de nosotros por naturaleza tienen que hacerlo. Y no hay tal, y si hay algo en lo que estoy convencido, no hay tal de que en la diplomacia todo se sustituye con una videoconferencia y con una llamada telefónica. Si hay algo que es indispensable en la diplomacia, es el frente a frente, el generar confianza. Muchas cosas se caen simplemente porque no hay empatía entre las personas que tienen que tomar la decisión, o muchas cosas se facilitan muchísimo cuando las personas se sienten en confianza, y eso es esencial en la diplomacia. Perdón. Sí, señor. Bueno, muy buenas noches. Primero agradecerle por su exposición, la cual ha sido muy interesante, se lo agradezco mucho. Gracias. Y bueno, la siguiente pregunta sería, si usted considera que Costa Rica está preparada para invertir en los requisitos que se piden para ingresar a la OCDE, y si no podría ser contraproducente o afectar de alguna manera la integración centroamericana al elevar Costa Rica a sus estándares y los demás países estar todavía en una brecha tal vez no tan alta como lo estaría Costa Rica en ese caso. Gracias. Creo que no son excluyentes una cosa de la otra. Y dándole una respuesta muy clara a su pregunta, que es muy clara, creo que esto es hipotético, no se va a presentar, pero si yo tuviera que escoger entre la OCDE y el SICA, que implicaría más bien bajar algunos de nuestros estándares, sin duda alguna me iría por lo más riguroso, por lo más transparente, y me iría por la OCDE, o por principios por lo menos como los que la OCDE promueve en transparencia y en rendición de cuentas. Y ese ha sido precisamente uno de los problemas del sistema de integración centroamericano, y eso ha sido parte de lo que nos han reclamado a los costarricenses, que nos dicen que los vemos un poco por encima del hombro al resto de Centroamérica. Bueno, hay una realidad, y en eso hay que ser muy pragmático. En muchos aspectos Costa Rica está más avanzado. No debe ser consuelo para quedarnos de brazos cruzados, porque tenemos muchos retos y muchos problemas. Pero los estándares no tenemos que ser igualitos hacia abajo. Debemos de aspirar a ser parecidos hacia arriba y cada vez mejor.
Más bien creo que el hecho de que Costa Rica, como el único país centroamericano que en este momento tiene la invitación para el proceso y el único que ingresaría en el corto plazo, más bien el hecho de comprometerse con esas mejores prácticas y el poder compartir esas experiencias con el resto de Centroamérica, si los otros países de Centroamérica fueran receptivos a compartir esas experiencias, más bien iría en beneficio de toda la región. Ojalá más bien aspiremos siempre a estándares más elevados y no a ser iguales, pero en la mediocridad. Muchas gracias. Por razones de tiempo, no dudo que haya muchas inquietudes, pero más bien agradecerle a don Manuel, y como lo decía, después de unas pocas horas de una larga gira por Asia, que nos acompañara esta noche, y un enriquecedor mensaje tanto para académicos como para docentes. Así que gracias, y a ustedes por asistir esta noche.